verano. Son ediciones especiales que ya le hemos comentado, que se han dado durante el mes de enero y por supuesto vamos a continuar en febrero y en marzo ya vamos a tomar el programa habitual donde vamos a estar poniendo quizás todo lo más importante, ya sea de la política local, también provincial como nacional, por supuesto siempre y cuando tenga repercusión aquí sobre San Martín y la zona este de nuestra provincia. Vamos a arrancar con un tema que tiene que ver justamente con el orden nacional y que se dio en estos días y que tiene que ver justamente con una situación en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se dio una particularidad, ¿no? Se había pactado desde el año pasado a través justamente de una necesidad importante que tiene la Argentina de tener mediciones serias. Recordemos que el INDEC pasó en su momento de ser uno de los institutos de metodología más prestigiosos de América Latina a tener una intervención allí sobre lo que se plasmó en el 2007, algo que ya se venía pensando del 2008, donde fue intervenido, donde realmente empezaron a salir cifras que realmente no coincidían con la realidad de nuestro país y sin lugar a dudas llevó a cuestionamientos muy importantes por parte de quien por entonces era la oposición. Este fue justamente un periodo realmente muy malo del organismo más importante que tiene medición en la República Argentina, a una cierta regularización que se dio allí por el año 2018, pero también cuando comienza la regularización se da algo que venía realmente siendo interesante, que es que la base de medición que se tomaba en ese entonces y hasta nuestros días, era una medición que se dio la base allí en el año 2004. Han cambiado muchísimo los hábitos de consumo de los argentinos en los últimos 20 años. En ese momento la telefonía celular no ocupaba un rol tan importante, tema también de lo que corresponde justamente con Internet, no era algo habitual hace más de 20 años atrás, entonces se llegó a la necesidad de plasmar una realidad distinta a la que justamente teníamos. Recordemos que también uno de los temas muy importantes durante los años principalmente del gobierno de Cristina Fernández fue el planchar las denominadas tarifas. Muchos servicios prácticamente fueron absorbidos, los costos por el gobierno, a pesar de que en la Argentina veníamos con una inflación que de a poquito iba tomando allí un impulso importante que terminó realmente desatándose principalmente durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, el gobierno de Mauricio Macri y principalmente el de Alberto Fernández. Entonces empezaron a haber modificaciones en cuanto a lo que realmente sucedía en el día a día de los argentinos y aquello que se terminaba dando a través de las mediciones del INDEC. Bueno, el actual gobierno propuso tomar ese sistema de medición que se había empezado a plantear en el 2018. Esto empezó a tomar fuerza a fines del 2025, donde se manifestó de que justamente a partir de enero del 2026 iba a cambiarse el sistema de medidas. Estaba todo pactado, estaba todo diseñado, un gobierno que se ha propuesto quizás como meta principal el bajar el denominado impuesto a los pobres, que es justamente la inflación. Sin embargo, en la última semana esto trastocó realmente todo aquello que se venía pensando, porque se dieron dos hechos muy puntuales: la renuncia de Labaña como integrante justamente principal del INDEC. Recordemos que llegó justamente hace años, allí en el 2019, a ser el titular de este organismo, a pesar de tener raíces peronistas, había estado en los 2 primeros años del gobierno de Milei. Y bueno, y la marcha atrás del gobierno de tomar justamente este tema hacia futuro, esperar el segundo semestre, que es cuando se espera que realmente los índices acompañen al gobierno, en cuanto a una bajada importante. Esto ha provocado un cimbronazo muy importante desde lo económico, principalmente porque sabemos que el gobierno, cuando fueron sus propuestas y lo que viene pregonando en estos 2 años, es generar una confianza en el exterior, en los inversores. Realmente que este aspecto no se haya respetado tal cual propuso el gobierno nacional hace
que muchos de los principalmente inversores que quieren apostar a la República Argentina tengan sus dudas. Sin lugar a dudas, esto ha generado que el gobierno nuevamente se meta en un problema solo. Un temita que enseguida vamos a seguir planteando porque tenemos más cosas para charlar sobre esto y sobre otros temas, pero le invitamos a ir a un pequeño corte comercial y ya retornamos en la banca de verano. Estamos en la segunda parte de la banca de verano, en este segundo segmento, el primero de los capítulos que tenemos para el mes de febrero. Estamos charlando acerca de la vuelta atrás del gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con el nuevo índice de precios del consumidor, algo que me parece que es muy importante, teniendo en consideración lo que recién mencionábamos, ¿no? Los cambios de hábitos en los argentinos en los últimos 20 años, algunas mediciones en cuanto a los índices de precios mensuales que no coincidían con las expectativas de la gente. Con este sistema de métodos el gobierno ha logrado muchas veces casi coincidir en plenitud con la mayoría de las consultoras privadas, pero genera una cierta, un cierto descreimiento más que nada en la sociedad porque ve que sus consumos habituales no coinciden con los índices en promedio que ejecuta el gobierno a través de sus mediciones y que da a exponer generalmente a mediados de mes. Entonces, sin lugar a dudas, la credibilidad es muy importante para cualquier gobierno, y más este que supuestamente ha venido a cambiar un paradigma que se ha dado en la Argentina en los últimos, por lo menos podemos determinar desde el retorno de la democracia, ¿no? Hacia acá. Entonces, acá nos planteamos si realmente este paso hacia atrás, más allá de las justificaciones que realmente no han terminado de convencer mucho, y en cuanto a lo que tiene que ver con la proyección, porque la mayoría de las consultoras, la mayoría de las proyecciones económicas marcan que Argentina durante este primer semestre va a seguir teniendo índices de inflación que realmente para cualquier país normal son preocupantes. Lamentablemente en la Argentina nos acostumbramos a convivir con este flagelo tan importante que es la inflación. Se espera que realmente a partir del segundo semestre del 2026 empiecen a mejorar las cifras cuando la economía realmente pueda empezar a ensamblar algunos elementos que todavía no se han podido lograr por parte del gobierno y que realmente se muestren otro tipo de índices. Esto principalmente pensando, ¿no?, en también muchas inversiones, ¿no?, principalmente aquellas de largo plazo, donde en un país donde lamentablemente estamos acostumbrados a cambiar los elementos de juego, muchas veces las reglas se establecen de una forma y sobre el transcurso del tiempo se van cambiando. Entonces que seamos un país totalmente descreíble. Llevamos también, recordemos, 8 situaciones de cesación de pagos a lo largo de nuestra historia, es decir, 8 de los denominados default. Argentina ha dejado de pagar en muchas oportunidades, nos hacen que no seamos un país creíble en cuanto a las inversiones. Y bueno, pensando, ¿no?, en lo que se viene para este año, realmente el gobierno que había arrancado bien el año en cuanto a las cifras macroeconómicas, con una cantidad importante de adquisiciones de dólares a lo largo de los días, un dólar que venía hasta hace algunos días atrás en un simple retroceso, que le daba la oportunidad al Banco Central de adquirir la divisa norteamericana para incrementar el nivel de reservas y hacer frente, si no mal recuerdo, este año son alrededor de 16.000 millones de dólares o 20.000 millones los que se deben en compromisos hacia distintos organismos multilaterales y también algunos fondos privados. Entonces hacen que la Argentina tenga un cierto respaldo. Bueno, realmente esta medida que se tomó en los últimos días ha hecho de que quizás sea un paso hacia atrás en cuanto a la credibilidad. Decimos en economía, creo que es para muchos de los que realmente uno puede citar, es una pieza fundamental, la credibilidad. Cuando un gobierno tiene credibilidad, cuando sus acciones tienen credibilidad, hace muy fácil o mucho más llevadero todo lo que tiene que ver justamente con un panorama en lo macroeconómico y también lo que todos esperamos, ¿no?, la llegada
justamente a las microeconomías en las distintas partes de la República Argentina, porque no ha sido uniforme, esto lo sabíamos desde hace tiempo, de que muchos sectores que quizás con el modelo anterior estaban beneficiados, hoy se ven perjudicados, y algunos que estaban relegados hoy se encuentran en una mejor situación, hacen que realmente haya algunos sectores que hoy estén conformes con la actual política nacional en cuanto al aspecto económico, y con otros que realmente hoy la están pasando mal. Entonces, bueno, me parece que esto realmente por parte del gobierno es uno de los errores que ha cometido, y que ya lo había hecho en el 2025, cuando también tuvo un comienzo de año muy bueno en los primeros meses, y después algunas medidas hicieron que realmente la situación se complicara ahí bastante. Bueno, esto quedó de lado después de la victoria electoral del oficialismo en lo que fue justamente las elecciones de octubre. Vamos a ver, los primeros días los mercados han mostrado una situación realmente de expectativa y de un parate en cuanto a lo que venía siendo un envío muy importante en cuanto a algunos indicadores por esta acción que le recordamos. Vamos a ver cómo se terminan comportando. Nosotros vamos a ir despidiéndonos, les agradecemos muchísimo por la compañía y lo vamos a invitar, por supuesto, a estar en la próxima edición de La Banca de Verano.